Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Bueno, una semana más con don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Muy bien, bienvenido. Pues nada, aquí estamos otra vez. Vamos a la carga, ¿no? Eso es. Yo, como siempre digo, antes, reflexiones en el blog, Más España, Más Democracia. El tema sigue, la situación política española bueno, es complicada, ¿no? Es casi alucinante, ¿no? Pero hay una cuestión de... hay que tener en cuenta que España se encuentra con tres problemas fundamentales, que son casi de subsistencia, ¿no? Uno es la continuidad histórica de la unidad nacional. Otro es la independencia nacional y otro la democracia. Diríamos que se trata de asegurar estas tres cosas. Y hasta no hace mucho tiempo, pues lo que había eran quejas y eran trabajos de francotiradores, como nosotros mismos, ¿no? Pero eso, si no se transforma en una política, en una línea y en una orientación política de fondo, pues se queda ahí. Y afortunadamente ha surgido Vox. Vox defiende claramente la unidad de España y las normas democráticas. Y esto es muy importante, en primer lugar, porque sin reforzar la unidad nacional no es posible la convivencia pacífica. En segundo lugar, la independencia nacional implica hoy la neutralidad ante los preparativos de una nueva guerra europea, ¿no? Que están ahí, nadie quiere hablar de ello, pero lo están diciendo constantemente, ¿no? Y creando opinión, ¿no? Al respecto, ¿no? Que la gente se vaya acostumbrando a que va a haber una guerra, ¿eh? Esto lo hacen los jefes de la OTAN y los jefes de la Unión Europea, ¿no? Y el tercer punto es asegurar la democracia como una convivencia en libertad, que hoy está muy atacada por la conjunción del PP, PSOE y separatistas. Todos los demás problemas, que hay muchísimos, problemas sociales, culturales, económicos, pues derivan de estos tres. O sea, desde los impuestos a la universidad, que está completamente podrida, hasta, bueno, podrida me refiero en los aspectos, digamos, de letras y en particular de la historia, ¿no? Pero vamos, en ciencias y en técnica, bueno, la Universidad Española no está mal. Tampoco está muy bien, pero no se puede decir que esté mal. Y en esos otros aspectos sí lo está. Entonces, afortunadamente, como digo, ha surgido Vox, que tiene una idea bastante claras, bueno, francamente claras, ¿no? Es lo único que las tiene, ¿no? Sobre la unidad nacional, sobre la democracia, las normas de la democracia, es el único partido que las defiende, mientras que hoy están siendo socavadas y atacadas por los demás. Lo que le encuentro un poco insuficiente es la cuestión internacional, la cuestión que implica neutralidad, y se trata de ponerlo sobre la mesa. Vamos a ver, no se trata simplemente de defenderla sin más, que hay muchísimos argumentos para defenderla. Se trata de ponerla sobre la mesa, de que eso deje de ser un tema tabú, porque hay muchos temas tabú ahora mismo en España, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, como estos locos que han ido a Gaza. Yo me imagino lo que les pasaría a algunos de ellos si los pillan los de Hamás, ¿no? Homosexuales y todos estos, ¿no? Pues imagino lo que le podría pasar. Pero bueno, es una cosa en gran parte de chifladura, porque no apoyan a los palestinos, apoyan a Hamás. Eso es. Sí, es mentira, no apoyan a los palestinos. Y toda la cosa está montada por gente dependiente de Hamás, ¿no? Y claro, ahí pues tenemos esta situación muy complicada, porque evidentemente Netanyahu está llevando una política a la que se oponen cada vez más israelíes,
porque puede llevar al suicidio, creando en torno estados fallidos como la única garantía de seguridad para Israel, según él, pensando en atacar a Irán, que ya le ha ocasionado graves problemas en la guerra de los 12 días, pensando en comprometer a USA para que, porque claro, todo eso depende de USA, si USA acepta, pues, pero bueno, USA ha tenido ya una serie de fracasos militares desde que empezó el siglo XXI, y claro, estamos en esta situación. La propia USA estamos en una situación de guerra civil. Claro, no es una guerra civil de militar, abiertamente militar, pero es una situación de antagonismo social que se parece mucho a los antagonismos que llevaron a la guerra civil en España en el 36. Y que hay una parte de la sociedad que no tolera a la otra, no soporta a la otra, y que además esto se está viendo que está derivando en enfrentamientos sociales, con muertos, en una inquietud, en unos ataques feroces de unos a otros. Así que esto es estamos en esta situación y hay que verlo, ¿no? Pero hablando de esto, hoy vamos a hablar sobre todo del tema de las dos Españas, que es un tema, es un poco la columna vertebral de todos los sucesos que han ocurrido en el siglo XX y hasta ahora, ¿no? Hay que decir también, en relación con esta situación que vivimos, que recordar a nuestros oyentes que el paso de la cultura de la queja a la cultura de la acción, que eso lo representa Vox, quiere decir, a que se convierta en algo político. Por poner un ejemplo, ¿no? En 2006 yo escribí contra la balcanización de España, porque veía las políticas que estaban llevando los separatistas y el propio PSOE, ¿no? Y pensé, bueno, esto al PP le vendrá muy bien, pero ni mucho menos. El PP le hizo el vacío total. ¿Por qué? Porque una de las claves de su política es el entendimiento con los separatistas, a costa de la unidad de España y casi de lo que sea. Porque en las regiones en que se han impuesto los separatistas, el PP se ha ocupado de impedir una resistencia. Y en regiones en que no había problema separatista, el PP se ha encargado de irlo creando. Lo está creando en Andalucía, en Galicia, en Valencia, en cualquier sitio que toca, el PP está o colaborando con los separatistas o sustituyéndolos. Esto hay que estar muy ciego para no verlo, pero es así. Bueno, pues, como decía, yo pensaba que aquel libro, que denunciaba con mucha claridad lo que estaba ocurriendo, en base a lo que los mismos separatistas decían, ¿no? Pues que tenía que convertirse en política, porque si no se convierte en política, y eso lo puede hacer un partido, no lo puede hacer un señor como yo, o como cualquiera, ¿no?, que está por ahí, o que tiene una radio, así. Eso tiene que hacerlo un partido. Claro. Afortunadamente ha surgido Vox. Pero, en todo caso, lo que estamos haciendo aquí es acción también. Es acción contra las leyes totalitarias de memoria histórica, acción en defensa de la verdad de la historia, que es fundamental porque en la historia se basa la legitimidad de lo que se hace ahora, la legitimidad de las políticas actuales. Esto la izquierda lo entiende perfectamente. Por eso reivindica a su manera la historia, una historia falseada, pero la reivindica. A la derecha parece que le importa un bledo, no ve la relación. Piensa que la historia, bueno, es cosa pasada, eso, en fin. Lo que importa es los problemillas de ahora. Que si fulano hace esto, que si el otro va a subir los impuestos, que si el otro... estas historietas, ¿no? Pero como decía, hay tres problemas esenciales y de ellos derivan todos los demás. Desde la inmigración a los impuestos o lo que sea. Bueno, pues por eso mismo, aunque sea bajar ya a un nivel muy, muy práctico, queremos recordar a nuestros oyentes la necesidad de difundir y de apoyar económicamente este programa.
porque si no se puede hundir. Nosotros no dependemos, o sea, las cosas, la cultura en general la domina la izquierda a base de subvenciones y de todo este tipo de cosas que nos hacen pagar a todos. Bueno, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, aunque yo comprendo que todo el mundo está pidiendo dinero porque claro, esta es la situación, ¿no? Pero nosotros en concreto, ahora en este mes, vamos a tener los impuestos que nos van a vaciar la cuenta. Sí. Los impuestos deben a ser casi 1.000 euros, pero nos dejan la cuenta vacía. Es decir, no necesitamos mucho, pero necesitamos. Y ya digo, y la difusión, porque aquí yo veo que, o sea, la mayor parte de los oyentes, escuchan este programa por la radio, ¿no? Sí. La inmensa mayoría, sí. Pero hay unos cuantos miles que gracias a nuestro amigo Álvaro Muñoz, pues lo pone en Internet, ¿no? Y en YouTube, ¿no? Entonces, en YouTube hay muchos menos, pero da igual. Lo que importa es llegar al máximo de gente. Y esto depende en gran medida de los propios oyentes. Que lo difundan, que lo hagan conocer aquí y allá, en las redes, amigos, en todo esto, que es muy fácil. Y un apoyo que algunos han sugerido el crowdfunding, ¿no? Microfinanciación, ¿no? Diríamos en español. Pero yo no sé muy bien cómo se hace eso. Y no sé, esto podía ser una ayuda momentánea, pero lo que necesitamos es que todos los meses nos llegue una cantidad, por pequeña que sea, pero de un número suficiente de personas. Porque además, si consiguiéramos esos 3.000 euros seguros al mes, pues podríamos hacer también algunas otras cosas que tenemos en la cabeza. En lugar de limitarnos a este programa. Bueno, pues dicho esto, vamos al tema que nos va a ocupar. La guerra civil se puede llamar la guerra de las dos Españas, porque así es. ¿Por qué? Porque había dos Españas antagónicas que no podían convivir. A esa situación se llegó. Eso lo decía un periódico en el 36, poco antes de las elecciones del Frente Popular. Decía que los españoles estamos llegando a una situación en que nada nos es común. Ni el concepto de la historia, ni lo que queremos, ni lo que dejamos de querer, en fin. Y esto es la razón de la guerra, en definitiva, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo empezó esto de las dos Españas. Hay que empezar por decir que durante 3 siglos, desde los Reyes Católicos hasta la invasión francesa, la invasión napoleónica, España fue probablemente el país internamente más estable de Europa, y sobre todo en la época que he tratado en la hegemonía española y comienzo de la era europea, pues trato de explicar por qué un país que era pues mucho menos poblado que otros del entorno, en particular Francia, ¿no? Teníamos un tercio, o sea, Francia tenía 3 veces más población que España. Que nosotros, que era además poco rico, o sea, en comparación con... Quiero decir, era una época en que la economía dependía sobre todo de la agricultura, y claro, España es un país bastante seco, y mientras que con Francia está muy bien regado y muy pluvioso, y tiene suelos planos, llanos, muy extensos, ¿no? Cosa que en España pues no ocurre en menor medida. Bueno, como es un país que era menos rico y que tenía menos habitantes, pudo hacerse hegemónico en Europa. Y la respuesta es porque era el país mejor organizado e internamente más estable. Porque si vamos a ver la historia de todos estos países en esa época, estaban entre guerras civiles, entre rebeliones de unos y de otros, entre peleas entre los propios dirigentes, etcétera. Estaba muchísimo peor, y eso fue una de las causas por las que España pudo mantener una hegemonía durante 1 siglo y medio. Claro. Pero claro, llega la invasión napoleónica y es un cambio fundamental en nuestra historia. ¿Por qué?
aparte de lo que significó de pérdida del imperio, de lo que significó como ruina del propio país, de la enorme cantidad de muertos que sufrió el país, ¿no? Pues, aparte de eso, es que España, por primera vez, desde los Reyes Católicos, quedó fuertemente dividida en dos grupos políticos, en gran parte también sociales, dos grupos políticos, a los carlistas y los liberales. Se puede decir que quedó además dividida en tres Españas, por llamarlas de alguna manera. Sí. Los liberales, digamos, exaltados, los liberales moderados y los tradicionalistas o carlistas. Esto dio lugar, por una parte, a un siglo, el siglo XIX, no todo él, de guerras civiles y hubo 3 guerras civiles, solo una fue verdaderamente importante, la primera, ¿no? Pero hubo otras 2 que no dejaron de ser, pues, problemáticas. Y los pronunciamientos de unos liberales contra otros. Claro, esto motivó un estancamiento del país, un retroceso en casi todos los órdenes, aunque por otra parte las propias medidas liberales pues fueron reforzando la unidad del país, porque claro, la unidad semifeudal que había antes pues era muy relativa, ¿no? Económicamente muy poco productiva, vamos a decir. Pero en conjunto, estas 2 Españas o 3 Españas se mantuvieron hasta la Restauración. Bueno, esto llevó a la Primera República, que fue algo absolutamente demencial, ¿no? Que organizó 3 guerras civiles, vamos a decir, internas y cosas así, ¿no? La Primera República, afortunadamente, dio lugar a la Restauración, la Restauración liberal, pero liberal moderada, liberal que acabó con los pronunciamientos, acabó con las guerras civiles, y se puede decir que aquellas 2 o 3 Españas, pues no es que dejaran de existir, pero quedaron muy atenuadas. Durante muchos años no dieron problemas excesivos, ¿no? Sin embargo, hubo un hecho que fue el desastre del 98, la pérdida de la guerra con USA, que creó un problema psicológico, una especie de hundimiento moral en el país. Y en él resurgieron las 2 Españas de otra manera ya distinta de la del siglo XIX. Más o menos la cuestión que se planteó es que si España valía algo, por así decir. Hubo dos tendencias intelectuales muy claramente planteadas, que eran las de Menéndez Pelayo, que decía que la esencia de España, por así decir, era católica, y que si dejaba de ser católica, pues se iba a volver a la época anterior a la conquista romana, ¿no? Esto es un poco disparatado, ¿no? Pero se basaba en un hecho real, que entre la Reconquista y la época de hegemonía, pues la importancia de la religión, del catolicismo en España fue fundamental. Fue fundamental. Además, España, si el catolicismo existe hoy como la religión en principio más amplia, más grande del mundo, se debe a España, indudablemente, ¿no? Por una parte contuvo a los protestantes en Europa y por otra parte expandió el catolicismo por América y Filipinas, ¿no? Justo. Entonces, esto es así, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que la Reconquista fue fundamentalmente política, porque a la Iglesia la apoyó, pero no siempre. O sea, la independencia de Portugal pues debe mucho a la Iglesia, ¿no? A la política de la Iglesia, ¿no? Y por otra parte, la Reconquista no termina con la conquista de Granada, sino con la recuperación de Navarra. En fin, todo esto se puede hablar mucho, y yo lo he tratado mucho en el libro sobre la Reconquista, sobre la hegemonía española también, pero la cuestión es que la derrota del 98
que se combinó con unas ideas racistas que eran muy generalizadas en Europa. Por ejemplo, USA consideró que su victoria sobre España era la victoria de la raza anglosajona superior a la raza latina, una raza en decadencia, ¿no? Y esto más o menos fue asumido también en España, porque ya una gran parte de la intelectualidad había asumido, y de los políticos, habían asumido la leyenda negra, que fue propagada en España, sobre todo por la masonería, pero no solo por la masonería, ¿no? Por lo cual, al revés que Menéndez Pelayo, pues Ortega y Gasset, que era el intelectual más influyente entonces, sacó aquella historia de que España era el problema y Europa la solución. Hemos hablado ya de esto, pero es necesario insistir en ello porque nos da una clave de todo el desarrollo español hasta ahora mismo. La idea de que España es el problema y Europa la solución ha gobernado casi toda la transición. Claro. Ha gobernado casi todas las actitudes que vemos de los partidos, ¿no? Con lo cual España pues es un problema. No es que tenga problemas, es que es un problema. Es un problema. Bueno, esto es una enorme estupidez. En primer lugar, ese europeísmo, o sea, el europeísmo en cierto modo es natural. España es parte de Europa, solo que tiene muchas particularidades y además tiene la hispanidad, un conjunto, digamos, cultural, un ámbito cultural muy extenso, con el cual tenemos también una responsabilidad, ¿no? Bueno, pues estos dos puntos, el de Ortega y el de Menéndez Pelayo, son los dos puntos que han, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista ideológico, ¿no?, que han influido en el desarrollo de España desde el 98. Entonces, desde una especie de derrumbe moral que se produjo con aquella derrota, ¿no? Y esto además hace que resurjan las dos Españas, que parecían muy atenuadas y casi desaparecidas, no tanto como desaparecidas, pero atenuadas, que resurjan con fuerza y con nuevas formas. ¿Qué nuevas formas? Pues ya no son los carlistas y los liberales, fundamentalmente. Son los separatistas, que ellos consideran que sí, que eso del racismo es muy lógico. Lo que pasa es que ellos son de la raza superior con respecto al resto de España. Eso es lo que decían un poco lo que decían los useños, que de la raza anglosajona superior a la latina, ellos decían la raza vasca o la raza catalana superior a la del resto de España, ¿no? Bueno, esto es importante porque en eso se basa todo el separatismo, que claro, desde la Segunda Guerra Mundial, con el desastre total del nazismo, pues no lo invocan abiertamente como hacían antes, pero vamos, sigue siendo el trasfondo de toda su concepción, ¿no?, de su política, ¿no? Por una parte, el separatismo. Por otra parte, el PSOE. El PSOE, durante sus primeros 30 años, 20, 30 años, pues fue un pequeño partido que apenas tenía importancia e influencia. Pero a partir ya, sobre todo del 17 y por ahí, y del 15, va consiguiendo fuerza política en los municipios, sobre todo en municipios, ¿no? En los sindicatos, la UGT va cogiendo también alguna fuerza. Y por otra parte, y claro, el PSOE viene con la idea guerra civilista de la lucha de clases, ¿no?, que lo dice abiertamente y además se prepara para derrocar al régimen liberal de la Restauración. Luego están también los comunistas, porque los comunistas durante muchos años tuvieron muy poca importancia, pero el papel de los comunistas lo hacían lo representaban los socialistas, ¿no? Luego están los republicanos. Los republicanos eran grupos muy bastante afines al anarquismo, y con una idea mesiánica, y eran realmente una partida de botaratis esto. Sí. Lo dicen ellos mismos, lo dice sobre todo Azaña. Bueno. Y estaban los anarquistas. El anarquismo procedió ya desde el primer momento
a utilizar el terrorismo, el pistolerismo le llamaban, y todo esto, esta conjunción de socialistas, separatistas, anarquistas y republicanos, pues atacaron el régimen aquel. O sea, se crearon dos Españas, que eran este grupo, y el grupo básicamente liberal, que pretendía mantener la continuidad del país, la continuidad de España, de una manera muy torpe también, hay que decir. Sí, poco inteligente. De tal manera que en 1917 ya se produce el primer ataque masivo, vamos a decir, al régimen, que fracasa, ¿no? El ataque fracasa. La huelga general, que fue precedida de una serie de maniobras en que estaban mezclados anarquistas, en fin, todos estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define a esta España? Vamos a ver. Lo define la negación de la historia de España. Para ellos, la historia de España era muy negativa. Esto Ortega y Gasset lo dice repetidamente: una historia enferma, una historia anormal, una historia, en fin, un poco absurda, que los regeneracionistas querían resolver, curar esa enfermedad mediante lo que entendían por europeísmo. Que, por cierto, Ortega dice aquella frase, creo que 4 años antes de que la Europa tuviera unos problemas más graves que los españoles, porque llevan a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, digamos que todo este conjunto, que no se puede decir que el PSOE fuera orteguiano, no se puede decir que los anarquistas fueran orteguianos, pero coincidían todos ellos en esto. La historia de España es mala. Los separatistas decían: si es tan mala, vamos a separarnos de ella de una vez. Los anarquistas decían: no, es que aquí todos los países burgueses son países que se basan en la explotación. Los socialistas decían lo mismo, por lo tanto hay que abolir esa historia. Podríamos llamarles a estos partidos, esta España, la España antihistórica, España contraria a la historia de España, contraria a la continuidad histórica de España. Los franquistas la llamaron la anti-España. Bueno, tenían sus razones, ¿no? Y luego estaban los otros, la España que seguía una inercia histórica muy fuerte, que efectivamente había en el siglo XIX había sufrido una decadencia tremenda, pero que se mantenía como un ideal por la simple razón de que si se rompe la unidad de España, la convivencia se vuelve imposible. Claro. Entendemos las dos Españas. Claro. Y dentro de eso estaba la idea de Menéndez Pelayo, que Menéndez Pelayo evolucionó hacia el liberalismo, también hay que decirlo. Bien, pues la España antihistórica pues consigue derrumbar el régimen de la Restauración, bueno, no lo derrumba, lo lleva a una situación sin salida. Y la salida que quedó fue la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera duró solo 6 años y pico, ¿no? Poco más. Pero en ella se produce una cosa que casi parece milagrosa. El terrorismo anarquista prácticamente desaparece. Además fue una dictadura muy poco represiva, pero ya digo, el anarquismo casi desaparece, me refiero al terrorismo anarquista. Los republicanos, casi nadie les hace caso. Y el Partido Socialista colabora con la dictadura, colabora productivamente con la dictadura. Y ¿quiénes serán los otros? Los separatistas desaparecen también. Sí. O sea, no causan ningún problema. Antes habían estado a punto de empezar la insurrección armada, lo decían ellos mismos, ¿no? Lo que llamaban la solución heroica, ¿no? Sí. Pero prácticamente se quedan en nada.
Entonces, o sea, las dos Españas desaparecen como antagonismos, ¿no? Claro, Es decir, parece que podían colaborar en una labor constructiva para todos, sobre todo gracias al PSOE, ¿no? El PSOE es más, aquella dictadura pudo haber evolucionado a una democracia moderna, una democracia estable, con dos partidos fundamentales, que serían un PSOE reformista y civilizado, vamos a decirlo, y una unión patriótica que se llamaba de las fuerzas patrióticas, vamos a decir, las fuerzas que no eran antihistóricas. Esto se rompió porque el PSOE, sobre todo por obra de Prieto y gente como él, pues impidió esa evolución a una democratización del país. Por desgracia, fue una oportunidad perdida. Es decir, vemos como hay una agudización, un agravamiento del antagonismo entre las dos Españas desde la invasión napoleónica hasta la Restauración, que atenúa esos antagonismos. Luego, los antagonismos vuelven a raíz del 98, se hacen además toman nuevas formas y nuevas fuerzas cada vez más destructivas, que consiguen destruir el régimen liberal de la Restauración y a continuación, llevarlo al borde del precipicio. A continuación, hay un periodo de Primo de Rivera en que los antagonismos parecen desaparecer. Parece que ya no existen. Y luego, claro, viene la República. La República, los antagonismos ya se vuelven extremos. Es decir, hay que ver cómo va evolucionando la historia del país de esta manera. Hay que decir que podemos decir, si los socialistas colaboraban, si los anarquistas dejaban de matar gente, si los republicanos casi nadie les hacía caso, etcétera, ¿cómo es que si los separatistas no aparecían prácticamente? ¿Cómo es que cayó la dictadura de Primo de Rivera? Pues cayó porque la destruyó la derecha. La destruyeron los monárquicos. La destruyó Alfonso XIII. Alfonso XIII había colaborado, evidentemente, con el golpe de Primo de Rivera, porque era una situación ya sin salida, pero después, la derecha en España siempre ha sido muy intrigante y muy ruin, muy mezquina, ¿no? Y quienes empezaron a intrigar contra Primo de Rivera hasta hacerle la vida imposible, pues fueron las derechas. O sea, no cayó por las izquierdas ni por los separatistas, no cayó por ellos, cayó por las derechas, por los monárquicos y por el propio Alfonso XIII. Porque además la dictadura de Primo de Rivera no solo estabilizó a España, es que fue la época hasta entonces de mayor crecimiento económico, de mayor prosperidad, de mayor avance social. Por ejemplo, las mujeres empezaron a poder votar en las elecciones municipales y a ser elegidas, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero otros, se pueden poner otros muchos más. O sea, España prosperó enormemente en aquellos 6 años. Bueno, pues todo esto lo destruyó la derecha. Lo destruyeron los monárquicos. Lo destruyó Alfonso XIII porque pensó que aquello no podía continuar, porque era necesario. También en parte es cierto que no había conseguido estabilizarse como una democracia, porque el PSOE a última hora no había colaborado en ello, pero en fin, era una situación difícil. Entonces, Alfonso XIII se fingió una víctima más del dictador. Cuando murió Primo de Rivera en París, pues le rindieron honores militares, ¿no? Honores oficiales como jefe de Estado, como representante de un jefe de Estado, un gobierno, eso es. Refugiado allí, ¿no? Cuando llegó aquí, no hay la menor representación oficial, cuando llegaron sus restos, ¿no? La menor representación oficial. En fin, hubo una decepción enorme de muchísima gente que apoyaba la monarquía. Uno de ellos fue Sanjurjo, una decepción en relación con la monarquía. Entonces, cuando estos monárquicos creyeron que con esas maniobras podían reasentar la monarquía, ¿no?, en los mismos términos de la Restauración, no se daban cuenta que la estaban desahuciando. Y así fue, en un proceso que duró poco más de un año,
pues la monarquía se vino abajo. Se vino abajo por una especie de autogolpe, porque, digamos, hubo unas elecciones municipales que no tenían por qué significar un cambio de régimen, ni muchísimo menos, pero que los propios monárquicos lo consideraron así, despreciando a sus propios votantes, que fueron muchos más que los republicanos, aunque no en las ciudades, no en las capitales de provincia. Eso es. Bueno, pues así acabó la monarquía, así acabó aquellos años en que parecía que las dos Españas ya no estaban enfrentadas, ¿eh? Y entonces vino la República. La República lo que hizo fue exacerbar de una manera salvaje, vamos a decir, los antagonismos. Uh-huh. O sea, el PSOE, que se había mostrado tan civilizado, tan moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues de repente se volvió extremista al máximo. El PSOE decidió que iba a colaborar con la República, pero utilizándola como una palanca para llegar a la dictadura del proletariado, que es la dictadura de su propio partido, claro está. Eso fue la política esencial del PSOE en esos años. El PSOE, además, coincidía con los separatistas en un punto muy importante. Coincidía en que España no era una nación, sino un Estado que se imponía, de alguna manera, sobre otras naciones. Podría ser Cataluña, por supuesto, Vascongadas, Galicia y cualquier otra que pudiera surgir. Esta fue una política oficializada desde 1918 en el PSOE. Esto casi nunca se dice, casi nunca se recuerda, y por eso no se entiende este hecho. Y mucha gente cree, pero ¿cómo el PSOE, que es un partido nacional, colabora con los separatistas? Oye, pues porque está de acuerdo con ellos en puntos clave, en ese punto clave de que España no es tal, no es una nación, no hay una unidad nacional, sino que es un Estado impuesto, incluso por la fuerza, o como se quiera decir, sobre otras naciones que tienen derecho a separarse si quieren. Cuando llega la transición, recordemos, el PSOE salta diciendo, invocando la autodeterminación de las nacionalidades. Hombre, luego medio lo olvidó, y ahora con Sánchez y bueno, ya con Zapatero y tal, ha vuelto a ello, pero con más fuerza, ¿no? Sin decirlo abiertamente. Uh-huh. Es decir, esto ha creado otro aspecto de la historia que no debe olvidarse, y es esa cooperación entre el Partido Socialista y los separatismos, que viene ya de 1917, de la huelga revolucionaria, que fue protagonizada por el PSOE, pero apoyada por los demás, ¿no? Y se ve también en la transición, se ve también en la República y se ve también en la Guerra Civil. Bueno, pues en la República los antagonismos llevan primero al intento del PSOE y de los separatistas catalanes de destruir la República y crear para los separatistas catalanes sería la disgregación del país, para el PSOE sería la imposición de su dictadura, ¿no? Es que lo decían abiertamente, ¿no? O sea, no es una cosa que les acusen otros, no, es que ellos lo decían abiertamente, no dejan ninguna duda sobre eso. Y eso lleva a la insurrección armada del 34, que deja a la República malherida, ¿no? Y que fue un intento de guerra civil, o sea, dicho abiertamente por el PSOE. Vamos a la guerra civil para imponer, en fin, el socialismo, ¿no? Lo que llamaban el socialismo, que era una imitación de la Unión Soviética, no era otra cosa. Bueno, pues estas dos Españas, ya digo, se vuelven cada vez más antagónicas, cada vez más imposibles de convivir una con la otra. Se basan una en la continuidad histórica de España y la otra en destruirla, acabar con ella de una manera u otra, bien sovietizándola, bien disgregándola en varias naciones autodeterminadas. Y ya digo, esta es la situación a la que se llega a lo largo desde el 34 al 36. En el 36, bueno, se forma un Frente Popular
que de hecho que el Frente Popular de manera oficial, que en aquel momento no se llamaba así, se llamaba Conjunción Republicana o algo de izquierda, sí, cosas así, ¿no? Pero luego terminó con el nombre oficial que es un nombre comunista de Frente Popular. Pues el Frente Popular une, de hecho, de derecho, a las izquierdas y a los separatistas. Por supuesto, oficialmente en él no entra el Partido Separatista Catalán, ni el vasco porque era católico, el separatista catalán no, era anticatólico también. Pero es el contenido real, histórico e ideológico del Frente Popular, es una conjunción de sovietizantes y separatistas. Es decir, que plantean ya una amenaza inminente a la continuidad histórica de España. Y este es el punto clave por el que se produce la guerra civil. Si no lo vemos así, no lo vamos a entender. Por supuesto, en la guerra hubo muchos problemas juntos, el problema religioso, porque claro, para la izquierda, el sector, la España antihistórica, pues precisamente el carácter católico que le atribuía Menéndez Pelayo y otras corrientes como una cosa esencial, sin distinguir entre Dios y el César, ¿no? Pues eso era un elemento fundamental. Había que destruir la religión, había que destruir la Iglesia, exterminarla, porque la Iglesia era el recordatorio de la historia enferma normal, o como se le quiera llamar, la informe de la explotación y de la masa por unos pocos, ¿no? Etcétera, ¿no? Por eso se intentó exterminar a la Iglesia. En eso estaban de acuerdo prácticamente todos, unos con más violencia y otros con menos, pero todos estaban de acuerdo. Bueno, pues la guerra civil se produce por esta... Es más, Franco lo planteó. La rebelión contra el Frente Popular no iba a hacerse ni por la República ni por la monarquía, sino por España. Esta es la situación. Luego, oficialmente, pues fue por España, por Dios y por España, teniendo por Dios por la religión y tal, pero evidentemente la religión ha sido un elemento fundamental en la historia de España. Insisto, no hay que confundir a Dios con el César, porque el franquismo precisamente se identificó probablemente demasiado con la Iglesia, de tal manera que al final la Iglesia acabó con el franquismo, se puede decir, ¿no? Después del Vaticano II. Pero en fin, ¿qué pasa en el franquismo? En el franquismo pasa algo muy parecido a lo de Primo de Rivera, y es que las dos Españas prácticamente desaparecen, no es que desaparezcan, pero desaparece su carácter antagónico, que esto es lo esencial. No solo en España, en todos los países hay 2 o 3 o 4 países, ¿no? Ahora mismo en Musa vemos que hay 2 que están llegando a un antagonismo, cuando antes sí había diferencias importantes, pero que no le impedían colaborar sobre la idea básica de un patriotismo useño, ¿no? De que USA era un país especial y que todos debían amar, etcétera, ¿no? Pero ahora se ha llegado a una situación, sobre todo con la ideología woke, que se parece mucho a las ideologías antihistóricas que teníamos en España, a los partidos antihistóricos, que ya hemos llamado antihistóricos, pues no llamarle antiespañoles, ¿no? Que también eran antiespañoles de hecho, pero bueno. El caso es que en el franquismo, como digo, prácticamente desaparece ese antagonismo. O sea, el franquismo es capaz de resistir, de evitar la entrada en la guerra mundial, de resistir las presiones, las amenazas y los chantajes que les hacen los aliados después, de derrotar al maquis, en fin, de reconstruir al país con sus propias fuerzas, aunque eso implicara grandes limitaciones en aquella época. Puede hacer eso porque una de las dos Españas ha tenido una enorme derrota. Una derrota no solo militar, sino sobre todo espiritual. La prueba es que cuando termina la guerra civil,
solo hay un partido que intenta volver a la lucha directamente, es el Partido Comunista. Sí. El Partido Comunista son 4 gatos. En aquella época se arriesgan mucho, pero son 4 gatos. ¿Por qué? Porque ya nadie les apoya. Prácticamente la masa no les apoya. Sí. En cambio, el PSOE desaparece un poco como en la dictadura de Primo de Rivera pasó con los anarquistas y los separatistas. Simplemente, bueno, dejan de existir en cierto modo, ¿no? De actuar. No, siguen existiendo, pero ya no actúan, no tienen fuerza. Han perdido sobre todo la fuerza moral, la fuerza espiritual. Y esto es lo que explica también la derrota del maquis. El maquis pensaba, bueno, en España la gente vive mal, que claro, está aislada, hay hambre, no es que haya hambruna, un inciso, ¿no? Hace poco un historiadorcete de estos hablaba de la hambruna de España en los años 40. Hubo hambre, hambruna es un hambre muy extendida y muy intensa, con muchos muertos. Los muertos por hambre en España fueron relativamente pocos, y cuanto más fueron en el Frente Popular, en la zona del Frente Popular, durante la Guerra Civil. Allí hubo un hambre de verdad, sin llegar a hambruna tampoco. Pero ya en el franquismo, en los años 40, hubo una situación de hambre bastante extendida, pero el número de muertos no fue muy alto, y además en pocos años, cuando hablamos de los años 40, es que hay que distinguir entre el año 40-41, que fue muy duro, el 46, que también fue muy duro, y los demás. Pues volvieron a los niveles de la República. La República había mucha hambre también. Y bueno, quiero decir que, o sea, un poco por decir cómo se desvirtúa la historia real, a base de palabras. Hambruna, no. O entendemos lo que es una hambruna o no. Una cosa es que haya hambre y otra cosa es que haya hambruna. Hubo hambruna, por ejemplo, en Grecia, hubo decenas o cientos de miles de muertos. Hubo hambruna también en Holanda. En fin, en aquella época, ¿no? Bueno, pues, es decir, quiero decir que en el franquismo ocurre algo muy parecido a la dictadura de Primo de Rivera, y es que los antagonismos se disuelven. Fíjense que los comunistas, que estuvieron todo el tiempo del franquismo incordiando, actuando, luchando, como se quiera decir, nunca consiguieron arrastrar a la gente. La gente no estaba ya por esa labor. En la República sí, en la República hubo una polarización enorme. O sea, alguna gente dice que no era para tanto. En las elecciones fraudulentas del Frente Popular, en esas elecciones había muchos partidos, pero los partidos moderados desaparecieron. Nadie les votaba. O sea, la gente estaba extraordinariamente radicalizada. Bueno, eso, como digo, desapareció en el franquismo. Y desapareció hasta el punto de que cuando llega la transición, pues lo que se plantea es pasar a una democracia. ¿Por qué? Porque el franquismo estaba agotado por muchas razones, desde la muerte del propio Franco hasta las divisiones en el propio partido, en el propio franquismo, hasta las consecuencias del Vaticano II, que había dejado, digamos, sin esencia espiritual al régimen, y sin futuro, ¿no? Entonces, lo que se planteaba era el paso a una democracia. No había otra solución, porque el franquismo no podía continuar por estas razones que digo. Algunos se hacen la ilusión de que sí, de que con Carrero habría continuado. Eso no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido ninguno. Pero el problema era, bueno, lo que no podemos hacer es volver a la experiencia del año 30-31, volver a una república, a una situación de antagonismos nuevamente, que se creen antagonismos entre los españoles, ¿no? Y ya digo, esto fue posible en el referéndum del 76. Se planteaba, bueno, democracia desde el franquismo, es decir, desde la legitimidad histórica del franquismo, o desde la supuesta legitimidad del Frente Popular, que llamaban de la República. El Frente Popular destruyó la República, por cierto. Y por inmensa mayoría, la población decidió
desde el franquismo, sin ruptura, sin romper con él. Que luego las cosas fueron de otra manera, pero en principio fue así. Y esto fue, digamos, una victoria post-mortem de Franco. Sí. Y sin embargo, aquí hubo un problema, el mismo problema que ha habido con Juan Carlos, ¿no? O sea, Franco, pues eso, reinstituyó la monarquía, procuró educar a Juan Carlos en unas ideas tradicionales, pero sólidas, y resultó que salió un poco un cantamañanas. Sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero eso no lo... Y algunos dicen, ¿qué error? No, no fue un error, era lo único que había posible, ¿no? Lo otro era mucho más arriesgado. Y nadie podía saber lo que iba a pasar, excepto los que lo saben después de que ha pasado. Pues, en fin, este era el problema, de hacer una transición ordenada. Lo que el propio Franco había dicho en 1930, lo que conviene a España es una democratización en orden, una democratización fundada que no sea, digamos, pues eso, caótica o violenta como la... Y esto se consiguió. Ahora bien, desde entonces hemos visto cómo la evolución ha ido a peor, a crear mayores antagonismos. Sin embargo, eso no fue nada fácil, porque la población no estaba por eso. O sea, los rupturistas o tenían que recurrir al terrorismo, que el terrorismo demostraba que no eran nada, porque si no habrían tenido que recurrir a él, o bien a aceptar lo esencial, pero con vistas a irlo transformando poco a poco. Así, por ejemplo, el Partido Comunista fue el que primero aceptó la bandera con que habían sido derrotados en la Guerra Civil, el que aceptó la monarquía decidida por Franco, que aceptó la economía de mercado, y el que aceptó prácticamente toda la herencia del franquismo, vamos a decir, lo básico de la herencia del franquismo. También, aunque mantenía muy teóricamente la autodeterminación de las supuestas naciones o nacionalidades, aunque lo mantenía, no le interesaba en lo más mínimo. El PSOE saltó, en cambio, en plan muy radical, pensando que así le quitaba fuerza al Partido Comunista. Don Pío, nos quedan 4 minutos así aproximadamente. Sí, vale. Pues vamos terminando ya. Saltó en ese... con ese radicalismo que no se lo creía ni él ni nadie, esa es la verdad, que si economía autogestionaria, que si la monarquía de ninguna manera, que eso ya podía durar brevemente porque era la situación del momento, pero nada más. Juan Carlos el Breve le llamaban. Sí. Y estuvo más que Franco. Sí, aunque ha terminado muy mal, Muy mal. Hay que decirlo, Un juguete roto. Sí. Y todo esto, ¿no? Pero el propio PSOE fue poco a poco modificando. Incluso dijo, vamos a abandonar el marxismo. No lo han abandonado realmente, porque realmente no. Han abandonado aspectos y ellos mismos dicen, sigue como un método de conocimiento de la realidad y cosas por el estilo, ¿no? Y lo que ha hecho es transformarlo. En vez de la lucha de clases, la lucha de sexos, y toda una serie de cosas que hemos visto en todo esto, ¿no? Uh-huh. Lo esencial es esto. La España antihistórica, que llamemos antihistórica, esa España ha seguido desarrollándose, ha ido creciendo poco a poco, partiendo de una situación heredada del franquismo que era muy difícil para ellos, porque la gente no estaba por esa labor. O sea, el pueblo ya no era como el pueblo que había de la República. Era un pueblo que había... no había hambre, no había miseria, no había aquellas enormes distancias sociales, no había... en fin. Y esa herencia ha sido muy difícil de revertir. Sin embargo, actualmente hemos llegado a una situación que quiero definir así. Con la amnistía del golpismo, o sea, la evolución ha sido hacia el golpismo, partiendo del equívoco de la Constitución, que reconocía nacionalidades y además
les daba a las autonomías posibilidades de llegar prácticamente a la secesión, ¿no? Porque no tenía fin la capacidad que tenía de coger, de aceptar, adoptar, competencias, ¿no? Sí, sí. Pues esta situación ha llevado al golpismo, y con la amnistía a la regularización del golpismo, al fin de aquel régimen. Estamos en uno en que o vamos en una dirección o vamos en la otra. Sí. Pues don Pío, lo dejamos aquí, si le parece, con la promesa de volver la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. Muy bien, pues muchas gracias y que todos nos movamos. Eso es, un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo. Gracias, adiós.